Un semáforo que pesa 122 newton cuelga de un cable atado a otros dos cables sujetos por un soporte, como se muestra en la figura, que tienen ángulos y nos piden determinar si las tensiones 1 y 2 superan los 100 newton. Si lo hacen, se van a romper y el cable va a caer. Entonces, en este caso vamos a emplear pues la simbología que se está planteando en la figura. Vamos a afirmar que el semáforo no se mueve. Y si el semáforo no se mueve, significa que la fuerza neta o fuerza total vale cero. Pero la fuerza neta es igual a la suma de fuerzas, que en este caso representa la suma de tensiones. La tensión número 1 más la tensión número 2 más la tensión número 3. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esas tensiones son entidades vectoriales. Por lo tanto, si vectorialmente vale 0, también debe seguirse que sus componentes en X y en Y también valen 0. Así que la tensión en X vale 0 y la tensión en Y vale 0. En este punto es donde se hace importante la figura. Si bien el punto donde se ejercen las fuerzas es este donde se unen las tres cuerdas, la tensión número 3 es una fuerza especial. La tensión número 3 ejerce su fuerza hacia arriba, elevando, porque el objeto semáforo ejerce una fuerza peso hacia abajo. Ambas fuerzas deben tener la misma magnitud, solo que sentidos opuestos. Por lo tanto, puedo expresar la tensión número 3 en términos de la fuerza peso, teniendo en cuenta que, por lo tanto, la tensión número 3 solo tiene componente en Y. Eso quiere decir que puedo cancelar el componente en X de la tensión número 3 a 0. Y la tensión número 3 en Y la puedo reemplazar por la fuerza peso, que se simboliza como Fw o F sub g, porque es la fuerza debido a la aceleración gravitacional. Dicha fuerza debida a aceleración gravitacional es, de hecho, los 120 newton del semáforo, en sentido negativo porque la fuerza peso está apuntando hacia abajo. Adicionalmente, también debemos plantear una situación con los signos en el eje X. Aunque más con los signos, el problema corresponde a los ángulos. Los ángulos que vamos a reemplazar en las ecuaciones son este ángulo de acá y este ángulo de acá. Con ese ángulo de acá no hay problema porque es este mismo, con el mismo signo. Sin embargo, el ángulo grande no es este ángulo pequeño. Este ángulo pequeño es este otro ángulo pequeño. Así que debemos convertir este ángulo número 1 aparente al ángulo número 1 verdadero, empleando la fórmula de corrección, que es simplemente tomar toda la medida de acá hasta acá, que son 180 grados, 180, menos la medida de ese ángulo pequeño, que son 37. El resultado es 143 grados. Por lo tanto, el ángulo verdadero número 1 es 143 grados. Y eso nos permitirá tener en cuenta la dirección de la tensión número 1, en lugar de utilizar signos. Dicho esto, ya podemos realizar el resto de la operación. Aquí tendríamos una aparente indefinición, 4 incógnitas, 2 ecuaciones. Pero vamos a reemplazar cada componente por su descomposición vectorial, es decir, la magnitud de cada una de las tensiones por su identidad trigonométrica. Para X son cosenos y para Y son senos. Hecho esto, voy a despejar la tensión número 2 en la primera ecuación. Paso este término a restar y este coseno a dividir. Y expreso la ecuación de manera elegante. Aunque este signo negativo sería extraño porque estas magnitudes siempre eran positivas, la corrección del ángulo que hicimos va a evitar que obtengamos esa aparente indefinición negativa. Hecho esto, lo que hago es reemplazar la tensión número 2 en esta ecuación. Y despejo la tensión número 1. Paso la fuerza peso a sumar. Seno del ángulo número 2 sobre el coseno del ángulo número 2 es la tangente del ángulo número 2. Saco factor común, tensión número 1. Y paso todo este término a dividir. Y expreso la ecuación de manera elegante. El algoritmo quedaría esta ecuación primero. Entonces, ya tenemos la solución analítica. Voy a calcular primero la tensión número 1, empleando la fuerza peso y los
ángulos y posteriormente calcularé la tensión número 2 con la tensión número 1 y los ángulos. Hecho esto, comenzamos a reemplazar. La fuerza peso 122 newton. El ángulo número 1 verdadero 143 grados. El ángulo número 2 53 grados. Y operamos. 122 divido, abro paréntesis, seno de 143, cierro, menos coseno de 143, cierro, por la tangente de 53. El resultado es 73.4 en unidades de Newton, que es unidad de fuerza-tensión, justo la variable que pretendemos calcular. Ahora puedo reemplazar esa tensión número 1 entre coseno del ángulo número 1, 143 grados, y coseno del ángulo número 2, 53 grados. El coseno de esto va a ser negativo y va a cancelar este negativo, por lo tanto la tensión número 2 va a ser positiva. Así que será menos 73.4 por el coseno de 143, cierro, divido el coseno de 53. El resultado va a ser de 97.4. La única unidad de entrada a Newton será la única unidad de salida. Y Newton es unidad de tensión. Entonces, las dos tensiones son menores a 100 Newton. Por lo tanto, ninguno de los dos cables se va a romper. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de leyes de Newton. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.